Hola, muy buenos días. Somos Gerardo y Adriana. Queremos darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de nuestro pastor, Víctor Martínez. Hoy, sábado 7 de agosto del 2021, le damos gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y así podremos orar por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de que no podemos reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por las noches a las 8 de la noche, los lunes, miércoles y viernes estudios de los salmos y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora pasemos al mensaje que hemos preparado para esta mañana. Sabemos que Dios te llenará de bendiciones con este mensaje. Adriana, por favor, adelante con el mensaje. Claro que sí, muy buenos días. Les agradezco que se estén sintonizando con nosotros. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema, quisiera que se pongan cómodos, que se tomen su cafecito o su licuadito, lo que gusten, un juguito, si son de los que almuerzan, bueno, sus huevitos estrellados o lo que prefieran, pero siéntense a gusto y si pueden cierren un poquito sus ojos, porque les voy a contar una historia, una breve reflexión de un muchacho que vamos a llamar Luis, y esto sucedió hace algunos meses. Quiero que por favor intenten imaginárselo y vayan conmigo y se sientan que van junto con Luis. Bueno, comenzamos. Luis es un joven que ama ir al cine, pero debido a esta pandemia, pues ya no le ha sido posible asistir por los riesgos y prefiere la sana distancia. Entonces un día decidió hacer una tarde de pelis, justo en su departamento, e invitó a un grupo selecto de sus amiguitos para no ser tantos. Y llegó ese día y se preparó lo mejor que pudo. Preparó palomitas, tenía nachos, tenía una infinidad de dulces y chocolates. Créanme que hasta hot dogs, y tenía pensado también preparar hamburguesas ya para el final. Como ven, estaba listo para recibir a sus invitados. Y llegó la hora y llegaron la mayoría de sus invitados. Solo faltaba su mejor amigo, Mario. A él le tocó trabajar ese día, pero no quería perderse la noche de pelis, así es de que dijo, voy a llegar, tarde, pero voy a llegar. Y entonces los demás prendieron las películas y era una saga de 4 películas fantástica la historia. Atrapaba a los espectadores y entonces todos estaban emocionados viéndola, en el filo del sillón. Y en eso, como a la tercera película, llega Mario, se dio cuenta y entró sigilosamente y se sentó a la esquina de un silloncito para no estorbar. Y de inmediato se puso atento y le gustó, le enganchó de la primera. Pero no había visto las 2 anteriores y entonces no le pescaba muy bien. Y aunque intentó susurrar al oído de la persona que le tocó al lado y preguntarle por los personajes, si se llamaba uno así, si este era el bueno o si el otro era el malo, en fin, trataba de hacer preguntas lo menos que podía. Pero aún así, estaba tan espectacular la película que ya después le dio vergüenza preguntar y todos estaban atentos. Entonces ya mejor él se quedó atento sin preguntar y trató de captar lo más que pudo. Después de 1 hora llegó el final de la tercera película. ¡Ay! Todos estaban emocionados. Prendieron las luces para hacer una pausa. Y aunque Mario había entendido lo más que pudo, estaba emocionado, la verdad.
Pero en eso, Luis les da una noticia que no quería darles. Les dijo: muchachos, lo siento, pero no he conseguido la película número 4, la del desenlace, la del final. ¡Ay, qué vergüenza le dio! Y bueno, con todo y pena vio la cara de sus amigos y sinceramente todos los amigos tenían su carita de desilusión. Ellos querían ver el final, habían amado las 3 anteriores, pero se habían quedado picados por ver el desenlace. Y luego volteó su mirada a Mario. Definitivamente Mario también estaba desilusionado, pero aparte estaba como desesperado. Sabíamos que él quería ver todas. Que aunque se había emocionado viendo la parte que vio, se había quedado con ganas no solamente de ver el desenlace, también quería ver las primeras 2 partes. Ese día se fue a su casa, decidido a rentar las 2 primeras para entenderle perfectamente todo y estar listo para la 4ª, para el gran final. Dime, ¿pudiste imaginar un poquito la escena, Gerardo, o ya te ha tocado vivir esa experiencia? Pues la verdad sí, hace tiempo, pero sí me tocó y sí se siente bien feo. Se siente feo porque pues te quedas bien picado, te quedas con ganas de entenderla mejor, de saber, porque sí, o sea, te quedas todo desubicado porque dices, no encuentras explicaciones o así como que, ¿y qué va a pasar? O sea, te quedas con ganas de más. Sí, con ganas de más. Esa es la palabra. ¿Sí? Así es. Y bueno, ahora ya entrando al tema, yo te pregunto, ¿sabrás a qué se refiere esta introducción que les hice? Sí, bueno, entiendo. ¿Por qué nos contaste este relato? Uh-huh. Entiendo yo que en este mes de agosto, en muchas iglesias se le conoce como el mes de la Biblia. Exactamente. Y aunque es obvio que la Biblia no es solo para leerse en un mes, no. ¿sí? Es bueno que se aproveche este mes para poner énfasis en la importancia de leerla, ¿sí? De acuerdo con lo que nos narrabas, la Biblia en su totalidad, con sus 66 libros, así es. ¿sí? Es como si fuera la saga de la película. Exacto. ¿Sí? Y leer solo una parte nos debe de dejar con ganas de más, como a Mario. Así es. Que bien lo disfrutó, sí lo disfrutó, pero no logró entender la trama completa. Y por eso decidió llegar a su casa y verla. O como los amigos, que solamente vieron las primeras 3 películas y se quedaron defraudados para poder ver el final de la historia. Algo así es. Exactamente, sí, tienes toda la razón. Y algo que mencionaste, quiero llamar la atención. Tú mencionaste los 66 libros de la Biblia. Eso incluye los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Y esa es la razón exactamente. Tenemos que, para disfrutarla por completo la historia, hay que leerla toda. Y tú podrás decir, bueno, ok, sí, pero ¿para qué? Si como quiera puedo disfrutar lo que leo. Y tienes toda la razón, se disfruta todo lo que leemos. Pero si quieres una razón de peso, te voy a pedir que me leas Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Claro que sí. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezo a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Exactamente. Repítenosla porque quiero que pongan singular atención en cada frase y sobre todo en la del final. Sí. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Ay, qué fuerte pregunta nos hace Juan! La del final. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? ¡Wow! Definitivamente que es algo en qué pensar. Y trayéndolo a la actualidad, yo les pregunto a ustedes lo mismo. ¿Cómo podemos amar a Dios a quien no hemos visto? ¿Habrá alguna pregunta
acertada, sobre todo a todos aquellos que dicen o nos decimos ser cristianos, nos decimos creer en Dios. Gerardo, ¿cuál pudiera ser nuestra respuesta? Pues mira, una respuesta correcta pudiese ser porque veo a Dios en su palabra, porque conozco a Jesús y porque sé lo que hizo y hace a través de la Biblia en mí. Exacto, a través de la Biblia. Es como podemos ver y conocer a nuestro Salvador, al Señor Jesús. Y de nuevo, hay que hacer hincapié en esa palabra, en la Biblia. Y pongamos atención, porque dice, y toda la Biblia. Así es. Porque la Biblia, aunque la Biblia significa, la palabra Biblia significa conjunto de libros, a la Biblia se le conoce en singular, la palabra de Dios, dando a entender que es un solo mensaje. Nosotros lo hemos dividido en libros, capítulos, versículos, para facilitarnos la lectura, pero en realidad es toda la Biblia, es la palabra de Dios, completita. Y no solamente es la palabra de Dios, ahí encontramos la biografía, digámoslo de cierta manera, de Dios, de Jesucristo, de nosotros y de los planes que tiene Dios para nosotros. Sí, y la biografía de Dios empieza en Génesis. Así es. Desde el capítulo 1, en el versículo 26 que menciona a Jesús cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra hagamos y la palabra nuestra, sin mencionar el nombre de Jesús, podemos saber que allí está incluido en ese plural. Exactamente. Y más adelantito también ahí en el capítulo 3 de Génesis comienza a contarnos de la esperanza y confianza que podemos tener en Jesús. Así es, en Jesús, en el plan de Dios, en el que incluye la victoria de Jesús sobre el mal. Ajá. Y en el verso 15 precisamente dice, en el capítulo 3 de Génesis nos dice, aunque el mal peleara, Jesús hecho hombre aplastará la cabeza de la serpiente, para tener una victoria completa sobre el mal. Definitivamente, desde el capítulo 3, ¿verdad? Sí. Desde el primer libro tenemos la historia o la biografía, como decíamos, del Señor Jesús, del que proclamamos nuestro Salvador. Y no nada más está en Génesis, lo podemos ver en los Salmos, en cada uno de los libros proféticos, o nos habla de su restauración o de la restauración del pueblo. No sé, no acabaríamos ahorita mencionando, pero sí les aseguro que en cada libro podemos encontrar profecía, o los nombres de nuestro Salvador, en fin, algo de la biografía de nuestro Señor. Así es. Y tenemos todo el Nuevo Testamento impregnado de las enseñanzas directas de Jesús, así como de su vida y su propósito para nosotros. Así es. Si con eso no estás convencido de la importancia y la necesidad de leer la Escritura y de buscar a Jesús y a Dios diariamente en su palabra, para todos y en especial para nosotros, los que nos decimos cristianos, déjame platicarte de los riesgos que conlleva solo leer de vez en cuando o ir a la iglesia únicamente los domingos o durante esta pandemia, conectarnos o incluso en el Facebook que se acostumbra, que qué padre que está lleno de reflexiones bonitas. Sí. Unas son reflexiones bíblicas, otras son reflexiones de una persona. Si con eso nos conformamos, o me atrevería a decir de los que somos de que todos los días, porque ahora con el celular en nuestras manos tenemos al mundo en nuestras manos. Y entonces hay muchos que acostumbramos sintonizar todos los días reflexiones de hermanos o de pastores bien intencionados o de otras iglesias porque nos gusta cómo predican. Y podemos estar llenos diariamente de reflexiones de otros hermanos. Okay. Pero tengo que darles una mala noticia. No basta. Y ahora sí, vamos a darles la evidencia de que no basta. Gerardo, creo que nos puedes leer una porción, ¿verdad? Sí. Dice en 2 de Timoteo
3:16. Ajá. Hay una parte que Nomás léenos 2 de Timoteo 3:16. dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así es. Con solo esa cita, ay Dios, está profunda, le podemos sacar mucho jugo y es una enseñanza que pudiéramos creer completa, pero no estaría completa si no leemos por lo menos el capítulo entero. Gerardo, ¿nos haces favor de leerlo, por favor? Sí. 2 de Timoteo 3 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera en que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Los hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dio cuenta de todo lo que nos estaríamos perdiendo si solamente memorizáramos o escudriñáramos o leyéramos solamente uno de los versículos? En este caso, el versículo 16. Porque es cierto, nos instruye, nos redarguye, pero solamente siguiéndole ahí el 17. También dice que nos prepara para toda buena obra. O sea, es cierto que es buena la palabra para redarguirnos, pero también es buena para ponernos en acción, para trabajar en la obra del Señor. Y eso solamente en el verso 17. Si leyéramos o analizáramos o escudriñáramos los 15 versos anteriores, sería otra cosa. ¿Tú qué opinas? Es demasiado tesoro y enseñanza, Así la es. verdad. Y si quisiéramos leer estudiar bien esos 15 versículos, no nos alcanzaría el tiempo que tenemos ahorita, ni siquiera para verlo someramente. De hecho, batallé para leerlo. Exacto. Pero si algo quiero resaltar en este momento es que, aunque no es novedad, ya que Dios nos dice que hay gente mala, ¿sí?, que hay personas que buscan desviarnos de la sana doctrina, seguramente ya lo han escuchado, ¿sí?, en alguna ocasión, o quizá ya llegaste a esa conclusión tú. No podemos dejar de notar que en el pasaje es Dios dándonos un super tip. Así es. Él nos aconseja, escucha bien, y escuchen bien, amigos. Ahí nos dice la clave para el éxito en nuestra vida cristiana: persiste. En otras palabras, porque esa palabra tampoco a veces no tenemos, persiste, pero es ráscale, búscale. Dios nos está diciendo,
lee lo que te dejé escrito en las Sagradas Escrituras, como lo dice más adelante. Tienes toda la razón. Persistencia en buscar su escritura o su palabra diariamente. Nosotros, no nada más lo que hacen otros hermanos. Nosotros tenemos que buscar la Sagrada Escritura, persistir en ella. Si nosotros buscamos a Dios de todo corazón y con toda nuestra mente, sacándole jugo a la palabra, a toda la Biblia, extrayendo sus verdades, escudriñándola diariamente. Yo les aseguro que si hoy llegara aquí Juan, quien escribió la carta, y nos hiciera de nuevo la pregunta, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Tiempo nos faltaría para hablar de Él, de nuestro Señor, de todo lo que le conocemos y lo que nos faltaría, de platicarle de sus atributos, de platicar de sus nombres, de platicar de sus milagros, de platicar de sus planes para nosotros y de la salvación que hay en Cristo Jesús. En fin, no acabaríamos. Nos faltaría, les digo, toda la vida y no completaríamos para hablar de nuestro Señor. Creo que diríamos de oídas. Te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Sí, seríamos testigos. Así es. Testigos de primera mano, sí. Pero por otra parte, si somos perezosos o solo nos conformamos con escuchar las predicaciones o leer las reflexiones de los demás, o si somos de los que decimos, yo creo en Dios a mi manera. Posiblemente sea usted de los que dice, fíjese, Martin Lloyd Jones dice, siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la palabra. Qué fuerte declaración. ¿Nos la puedes repetir? Porque sí, aunque es no de la Biblia, cala. Exactamente. Dice, siempre encuentro que aquellos que son llevados por todo viento de doctrina son aquellos mismos que son muy perezosos para estudiar la palabra. Ahí nos está diciendo que no tiene la culpa el de al lado. Lo que veíamos en el pasaje que acabas de leer, que vendrán engañadores tratando de persuadir. Sí, ellos pueden intentarlo, pero de ti depende de que no caigas. ¿Cómo? Leyendo la palabra, buscando a nuestro Señor. No es algo excepcional o algo que solamente un superhombre puede hacer. No. Está en nuestras manos, en nuestra palabra, incluso en nuestro celular, si la tenemos en el celular. Y eso también me recordó, como diría Thomas Manton, un vistazo rápido a la verdad, sin meditar en ella, no lleva nada a la perfección. Fíjate con qué nos compara. Es como una gallina que deja su nido antes de tiempo. Nunca va a lograr empollar a sus polluelos. Es algo tan difícil. Natural. Creo que sí, es natural. Así es, sí. Así es. Sí. Pero tenemos como, de nuevo, completar, ¿verdad? No dejarlo a medias. Y de nuevo el super tip que decías del Señor, persiste. Y muchos ponemos de pretexto que la Biblia ya está pasada de moda, pero como lo dijo en algún momento Martín Lutero, y esta me encanta, dice, la Biblia no es antigua, no es moderna, es eterna. Así que no ponga pretextos, ya no ponga pretextos, no se conforme a creer a Dios de acuerdo a como usted se lo imagina. Dios no puede ser producto de su imaginación, porque la perfección de Él se vería encasillada a la mente finita de usted y mía. Así es. ¿Sí? O sea, no puedo limitar a Dios. Dios es infinito. Escúchalo bien, infinito. Y conocerlo a través de su palabra es la única forma en la que podemos tener la percepción correcta de Él y entender su mensaje y propósito para nuestras vidas. ¿Sí?
Tienes toda la razón. Y recuerdo que hace un tiempo me contaste una pequeña reflexión del avión. ¿Te la recuerdas? Sí. ¿Nos la puedes comentar también? Claro. ¿Cómo era? Era un niño que le pregunta, era un niño, ya es que los niños son, pues... Están en la edad del por qué, para qué y el qué y todo, las preguntas, y le pregunta a su papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y el papá, en ese momento iba pasando un avión y le dice, mira, mijo, y lo hace que voltea a verlo y le dice, ¿de qué tamaño es ese avión? Pequeño, muy pequeño. Y acto seguido, ¿qué hace el papá? Así de chiquitito. Así. Bueno, ¿qué hace el papá? Lo sube al carro, lo lleva al aeropuerto, llegando al aeropuerto, lo pone cerca de un avión de los que estaban ahí, de los que ya estaban ahí en tierra, y le vuelve a hacer la misma pregunta, ¿de qué tamaño es este avión? Y claro que el niño emocionado porque es gigantesco, papá. Y aprovecha el papá y le explica, hijo, Dios es tan grande, o sea, en la medida en que tú estés cerca de Dios, ese es el tamaño que vas a poder ver a Dios. Si estás lejos, vas a verlo pequeño. Si estás cerca, lo vas a ver gigantesco. Y eso es bien importante, ¿sí? Porque describe muy claramente esto que estamos platicando. Así es. Mientras más lo busques, mientras más cerca estés de Dios a través de su palabra y también de la oración, claro, más grande. Así es. Más grande vas a poder ver a Dios. Y no nada más en su tamaño, sino en sus capacidades. Vas a conocerlo un poquito más. De que cuando nada más escuchas reflexiones de alguien o cualquier otra situación, ¿verdad? Sí, es lo que mencionabas de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, se vuelve una realidad. Tienes toda la razón. Con cuánta sencillez nos has explicado la diferencia de estar en comunión con Dios, creer en sus promesas escritas en la palabra, caminar con Él y buscar hacer su voluntad contra simplemente engañarte diciendo que crees en Dios. Yo creo que este es un buen momento para que cada uno de nosotros, incluyendo usted que nos está viendo o escuchando en alguna de nuestras plataformas, reflexionemos un poquito, nos examinemos sinceramente. ¿Y por qué no? Usted mismo se haga la pregunta que en su tiempo nos hizo Juan. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? Si usted no está seguro de cómo responder, de cómo defender su fe, no se preocupe. El día de hoy, Dios le está abriendo una oportunidad una vez más. Hoy le dice el Señor, aquí estoy. Y iba a decir ya la invitación, pero no voy a cometer ese error. No la voy a hacer yo esa invitación. Dejemos que sea Dios quien les haga esa invitación a través de su palabra nuevamente. Gerardo, tú me lees uno, yo leo otro. ¿Sí? ¿Te parece bien? Ok. Yo comienzo con Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos va a ir llevando. ¿Pecaste? Estás destituido de la gloria de Dios, o sea, no entras. Luego Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, por si no entiende qué es dádiva, es un regalo que Dios tiene ahorita en sus manos y quiere entregártelo.
Luego dice Juan 14:6, ¿verdad? Así es. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa dádiva, ese regalo es Jesús. Y es el único camino. El único camino, exactamente. La única verdad y el único que es y da vida. Y luego Apocalipsis, ahora sí, prepárese para la invitación que le hace el Señor. Este es bien importante, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Yo sé que esto es solamente, de nuevo, una porción de la Biblia, pero de nuevo es profunda. Y encontramos encerrada la gran verdad, descubierta para nosotros. Por eso quise que si aparece en las pantallas, para el que la está viendo, la pudiera leer. Si no, yo lo invito para que también, terminando este momento, la lea. Es el camino de la salvación y se basa gran parte en Romanos. O Juan 3:16, que la encierra también toda. O Apocalipsis 3:20, que fue el último que leímos, que encierra la gran invitación de Dios para nosotros. Tómese un tiempo para reflexionar en esta palabra, de nuevo, para examinarse sinceramente. No se trata de que lo critiquen, no se trata de que usted diga, no, es que yo siempre he asistido a una iglesia, ¿qué van a decir los demás? No se trata de lo que digan los demás. La palabra es directa entre Dios y usted. Y solamente se puede leer a través del único camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y también a través del Espíritu Santo, que incluso sabemos intercede por nosotros. Pero bueno, no nos extendamos más. Reflexione. Yo puedo contestar sinceramente a la pregunta de Juan. Sí, lo felicito. Pero si en este momento usted tiene sus dudas o usted se ha dado cuenta de que vivía cerquita del camino, como se dice, ¿verdad? Porque vimos que sí, Jesucristo era el camino, y se dio cuenta que usted vivía o caminaba al lado del camino, viendo cómo los demás hermanos que usted escucha en las predicaciones o en las reflexiones van por el camino, pero usted al lado echando aplausos o echándoles porras. Hoy es el momento. Hoy le dice Dios, aquí estoy, a tu puerta, a la puerta de tu corazón, a la puerta de tu alma, a la puerta de tu mente, y quiero entrar contigo y quiero llenarte de mí. Si usted en este momento quiere hacer esa decisión de decirle, sí, Señor, quiero que entres a mi vida, le voy a pedir a Gerardo y le voy a pedir a usted que tome un momento, cierre sus ojos y nos acompañe en esta oración. Dice, Padre eterno, en este día nos acercamos a ti, pidiendo perdón, porque tristemente hemos fallado, porque no hemos estado en comunión como debiéramos, porque hemos menospreciado tu palabra, Señor. Y hemos menospreciado ese anhelo que tienes de buscarnos, de estar cerca con nosotros, de llenarnos, Padre, de transformarnos y de prepararnos, Padre. Es triste. Y Padre, reconozco en este momento que te necesito en mi vida, Señor. Reconocemos que te necesitamos en nuestra vida. Por favor, enséñanos el camino, Padre, y enséñanos a deleitarnos en tu palabra como tú nos invitas, Señor. Hoy reconozco a Jesucristo como Señor de mi vida, Señor, y te pido que tu Santo Espíritu nos llene por completo, Señor. Que nos acompañes en todo el camino, Señor, y que nos lleves de la mano en toda nuestra vida. Entrego tu vida en mis manos y reconozco a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. A partir de hoy, ya no tenemos que conformarnos
con migajas. Ándale, ¿no? Hoy el Señor pone ante nosotros, ante usted, un gran banquete espiritual. Y ya no hay pretexto, ya no hay pretexto. Si usted no tiene lo que tiene ahí Gerardo, una Biblia en sus manos o a su alcance, pero tiene un celular, usted puede bajar la aplicación de la Biblia. Y le voy a dar una buena noticia. La puede bajar en la versión de la Reina Valera, que es la que nosotros más usamos, o en varias versiones. No le miento, yo la tengo en muchas versiones, porque muchas veces hay una palabra como dádiva. Bueno, en Reina Valera dice dádiva, pero en otra versión dice regalo. Ah, ya lo entendí mejor. Entonces, no solamente deleitarnos en una de las versiones, nos podemos deleitar en la versión de las Américas. Incluso hay una moderna, creo que Dios habla hoy o algo así. No recuerdo exactamente cómo se llama, pero bueno, si usted baja las aplicaciones, ahí se podrá dar cuenta. Y ahora sí, yo le aseguro, de nuevo, que a medida que vaya leyendo, se va a enriquecer, va a llenar su vida a plenitud. No le estoy diciendo que va a ser fácil la vida, porque no confundamos. Y lo leímos en la misma porción con la que empezamos. Pueden venir tribulaciones, pueden venir pruebas, pueden venir ataques. Pero también ahí leímos que Dios sacó de cada una de esas pruebas al apóstol. Y antes de terminar, quisiera que leamos Deuteronomio 6, del 4 al 9. ¿Lo leo yo o lo quieres leer tú? No, ¿Lo leo yo? Léelo tú. Bueno, comienza, le repito, Deuteronomio 6, versículos del 4 al 9. Y comienza diciendo, oye Israel. Y por esta ocasión, le voy a pedir que cuando la lea, cambie el Israel por el nombre de usted. Yo lo voy a leer como oye Adriana. Y Gerardo lo va a leer como oye Gerardo, para hacernos propio ese pasaje, porque sí en su momento fue para Israel, pero también es palabra para mí, para usted. Dice así, oye Adriana, o en tu caso cada uno de ustedes, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto no es más que una invitación de Dios para nosotros. Y lo hace para protegernos, para enriquecernos, para llenarnos, para que podamos contestar fácilmente a la pregunta de Juan. ¿Cómo puedes creer en Dios a quien no has visto? Porque lo tengo en mi corazón, porque lo tengo en mi mente, porque lo leo en su palabra, porque lo comparto a mis hijos o a los miembros de mi familia, porque al salir a la calle y no a la iglesia, fíjense, dice, cuando sales al camino, lo compartes con los que encuentras a tu alrededor. Tan lleno estás y rebosando que no puedes quedarte callado. Y hay otra porción de la Biblia que también menciona eso. Pero eso hagamos. Llenémonos diariamente, como dice esta porción, en la mañana y en la noche de la palabra de Dios. Y a todo momento. O sea, esas instrucciones son muy claras. O sea, yo lo veo como que está tan lleno que en todo momento lo estás usando, lo estás transpirando. Así es. Y volvíamos al versículo del principio. Nos ayuda para instruirnos, para redarguirnos y, como decía el 17, para tener buenas obras.
que el Señor preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Muy bien. Pues gracias a Dios por su palabra. Todo este pasaje nos reafirma lo que hemos hablado. Es un mandato, fíjate. Y quiero que nosotros, amigos, hoy quiero que lo hagamos nuestro. Yo lo quiero hacer mío, yo le invito a que lo haga suyo también. Y te invito a que terminemos el tema del día con una oración. ¿Sí? ¿Ok? Señor, gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias porque usted es bueno con nosotros y nos depositamos por completo en tus manos, pidiendo que nos guíes y nos acompañes en todo momento, en cada paso que damos. Y te damos gracias, Señor, por ser quien eres, por ser nuestro Padre amoroso, por ser quien nos sostiene. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Señor, para con nosotros. Y te pido que derrames en cada uno de nosotros ese amor y esa misericordia, Señor, y esas bendiciones que tú ya tienes preparadas para cada uno de nosotros. Te pido que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, y que nos acompañe en todo, que podamos estar llenos de ti, tan llenos que tengamos que transpirarlos, que se note, que podamos compartirlo en todo momento, Señor. Gracias, gracias por ese regalo y gracias por ese mandato, Señor. En tus manos nos depositamos y les pedimos que nos acompañes y que nos lleves con salud, que nos mantengas con bien, Padre, y que nos mantengas en tu camino, Señor, aferrados de tu mano. Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos en esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite esperanza. Guárdalo, porque a veces lo necesitamos volver a escuchar. Algún amigo, algún familiar, algo, compartámoslo. Y sobre todo, demos palabra. Ándale, sí, que mastiquemos palabra. Así es, ¿sí? Así es. Pero es importante. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana y también por YouTube, también en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en las diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página, Iglesia Bautista Príncipe de Paz. De Monterrey. De Monterrey. Gracias. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y nos podamos reunir de nuevo. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30. Que Dios te bendiga.